Nos acompañan en esta mesa, empiezo por la derecha, el señor Ricardo Antonio Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Silvia Luna Rodríguez, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Nelia Elena Tello Peón, investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, y Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación de Guanajuato. Como vamos ya un poquito colgados, como se dice coloquialmente, con el tiempo, voy a proceder a darle el uso de la palabra a los ponentes, empezando por don Ricardo Antonio Bucio Mújica. Antes de que haga uso de la palabra, me voy a permitir hablarles un poco sobre su reseña profesional. Es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Nueva Gerencia Pública, Gestión Pública y Desarrollo Social, también por la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Chicago. Es miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. En diciembre de 2009 fue nombrado presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de su Junta de Gobierno y fue ratificado en diciembre de 2012. Representa a México en la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa. De diciembre de 2009 a agosto de 2014 presidió la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación. Ha sido especialista invitado de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Es integrante de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, del Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, del Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, del Consejo Consultivo de la Política Migratoria y del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural en México. Ha sido director general adjunto del Instituto Nacional de Desarrollo Social, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y miembro del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México y coordinador nacional de Cáritas Mexicana. Durante más de 30 años ha participado con organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de grupos de población en situación de exclusión y discriminación. Por favor, licenciado Bucio. Muchas gracias, senador Flores. Muchas gracias a la Comisión de Educación, al senador Romero Hicks por la invitación y además de agradecer, felicitar al Senado por este proceso de armonización legislativa de la Ley General de Educación con la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. Seguramente es un proceso que implicará no solo a esta Ley de Educación, implicará un amplio ámbito de otras leyes, tanto a nivel federal como a nivel local, leyes que no solo tienen que ver con la educación, leyes que tienen que ver con otros ámbitos de la vida para que pueda realmente lograrse esta perspectiva que hoy está planteada en esta ley general, que sin duda es un avance muy importante que dio esta legislatura. Comenzaría comentando muy rápidamente sobre una nota que está perdida en un medio impreso el día de hoy, que da cuenta de que en una escuela secundaria del Distrito Federal, 3 estudiantes, uno de 13 y 2 de 14 años, golpearon y violaron en el salón de clases a una compañera de 14 años. Este es un tema, quisiera resaltar la falta de relevancia social que hay ante este tema, ante esta noticia, incluso la que le dan los propios medios de comunicación, pero también la que le damos socialmente. La violencia se ha ido normalizando, se ha ido asumiendo como una forma de relación entre las personas, se ha ido asumiendo incluso también como una condición que a veces es necesaria dentro de las propias aulas y que hay que erradicar evidentemente, pero que ahí está y en donde no hay acciones suficientes para ello. Tenemos indicadores sobre incidencia de la violencia en cuanto al perfil de los agresores, de quienes son victimarios de la violencia, ya sea violencia sexual, violencia física, violencia criminal o cualquier tipo de violencia, en donde lo que podemos constatar es que la gran mayoría, la enorme mayoría de las personas que han sido identificadas por sus características de violencia han pasado por el sistema educativo nacional.
no hay una relación directa entre violencia y ausencia de educación, sino hay una relación entre violencia y la presencia o el paso por el sistema educativo nacional, independientemente del grado académico hasta el cual hayan llegado. Incluso hay que decir que hay violencia como la que da cuenta esta terrible nota de la agresión y violación a la niña en esta escuela secundaria, en donde los propios agresores son parte del sistema educativo, forman parte de estas comunidades escolares. Sabemos de notas en donde son docentes, son padres de familia, son alumnos o son miembros que están en el entorno de la comunidad educativa. Quisiera con esto resaltar que el sistema educativo, con todos la enorme cantidad de componentes y subsistemas que tiene, no ha sido un factor suficiente de contención, de prevención o de cambio cultural en razón de enfrentar socialmente la violencia. Hay diversas hipótesis que ya se han ido presentando en estas audiencias sobre este tema. Yo quisiera centrarme en una en particular, el hecho de que las violencias que vivimos en el país, las violencias que se viven en el entorno educativo, tienen una relación tan estrecha con la falta de acceso a las oportunidades, a los servicios públicos, al ejercicio de derechos, digamos, este entorno que tiene que ver con desarrollo social y humano, como con los mecanismos de seguridad pública, los mecanismos de seguridad ciudadana, incluso lo que llamamos seguridad humana, y con una relación igualmente estrecha con la cultura social, la parte de la cultura social que es la que nos permite, la que nos define cómo nos relacionamos, cómo concebimos la violencia, cómo nos relacionamos con este fenómeno, qué tipo de espacio, de lugar, de valoración le damos en la relación interpersonal, en la relación grupal, en la relación comunitaria, en medio de un entorno institucional como es la escuela. ¿Qué representa la violencia para las personas y para los grupos sociales? ¿Qué representa la violencia dentro del aula? Tener en cuenta la cultura social como un fenómeno supone esta reflexión de fondo y podernos contestar también qué es la violencia hoy día, cómo es vista hoy la violencia hoy día por el sistema educativo, cómo es valorada en particular por todos los miembros del sistema educativo nacional, tanto la Secretaría de Educación Pública como las secretarías estatales, y qué significa para cada espacio escolar, para cada comunidad educativa la violencia. Me atrevería a decir, evidentemente de una manera empírica, que no hay propiamente una definición, ni hay una conceptualización colectiva de qué significa la violencia en cada espacio o en cada ámbito o subámbito educativo, porque no ha sido un tema de reflexión importante. Aunque pareciera, por una lógica clara de cuál es el contenido, el objeto, el sentido de la educación, pareciera que violencia y educación no tienen una relación, son inclusive fenómenos contradictorios. Hay que ser claros también que venimos de una historia en donde educación y violencia tienen relaciones intrínsecas, las han tenido, no es que sean consubstanciales, pues no forman parte de lo mismo, pero históricamente han estado ligadas dentro y fuera de las aulas. En las escuelas históricamente se ha asumido desde la perspectiva no solo de los padres de familia, de las propias familias, sino de las comunidades sociales, que las escuelas, al ser espacio de socialización, de aprendizaje de la socialización, también son espacio de aprendizaje de la defensa ante los demás. Ahí uno aprende a relacionarse, pero aprende también a defenderse de los demás, a defender los bienes, a defender las ideas, a defender el patrimonio. Se pensaría que también a respetar todo esto, pero hay un aprendizaje de la defensa de lo propio que ha pasado muchísimas veces, y tenemos miles de ejemplos, por la violencia. La violencia también ha sido asumida culturalmente como una parte del proceso educativo.
hay que dar cuenta, por ejemplo, de que la encuesta nacional sobre discriminación en México del año 2010 da cuenta de que 27.5% de los padres de familia dicen que se justifica golpear a los hijos para que obedezcan a los padres, es decir, se justifica la violencia como parte del proceso educativo, ¿no? Esa que se busca combatir cuando es de manera física entre los docentes y el alumnado, esa es justificada dentro del hogar por más de una cuarta parte de la población. El mismo porcentaje que dice que niños, niñas y adolescentes no tienen sino aquellos derechos que los padres les quieran dar, no los derechos que están reconocidos legalmente. Digamos que en ese sentido la Ley General de Educación de Niños, Niñas y Adolescentes ya tiene un rechazo previo incluso a su aprobación y su publicación de parte de una cuarta parte de la población. También ha habido momentos y espacios históricos concretos y específicos en donde se ha educado expresamente para el rechazo a otros grupos de población en razón de sus condiciones, de sus características, de su nacionalidad, de su identidad. Se ha educado para la exclusión, se ha educado para el sexismo, se ha educado para el clasismo, se ha educado para otras formas de violencia. Los grandes fenómenos de violencia que han llevado al involucramiento no solo de los estados o de los gobiernos en fenómenos violentos contra otros países, sino a los grupos sociales que se involucran en fenómenos de violencia, ya sea civil o ya sea internacional, han tenido también una base de educación, una base de transmisión cultural de quiénes son los otros, de a quienes hay que aceptar, de a quienes hay que rechazar. Aunque me parece que es claro para la gran mayoría de los actores sociales que la ley no modifica las percepciones sociales, el hecho de que se apruebe una ley como esta no modifica las prácticas sociales, incluso no lo haría el cambio por sí solo de la Ley General de Educación, y de que pese a los cambios legales que tenemos hay una permanencia y una transmisión intergeneracional de los mecanismos de violencia en el ámbito de la educación, lo que sí hacen las leyes es básicamente detonar acciones institucionales que deben derivar en cambios culturales. Lamentablemente, la mayoría de los cambios o las acciones institucionales que detonan las leyes no van en la perspectiva de detonar cambios culturales, sino de detonar cambios institucionales, no cambios culturales, pues de detonar cambios en la manera de actuar de las instituciones públicas, de la manera de estructurarse, de organizarse, de definir sus atribuciones y facultades, obligaciones, generalmente con una gran ausencia de sanciones por incumplimiento, pero no tienen una perspectiva clara de cómo detonar cambios culturales. Tenemos, sin embargo, buenos ejemplos, o un buen ejemplo en particular sobre el que yo quisiera centrarme a nivel de nuestro país, en la experiencia de qué ha pasado con un cambio cultural que ha sido trabajado intergeneracionalmente los últimos años, diría las últimas 4 décadas, básicamente con respecto del medio ambiente. La percepción que tienen hoy las actuales generaciones de quienes hoy son niños, niñas y adolescentes, incluso jóvenes, es totalmente distinta sobre el medio ambiente de las que tenemos quienes somos adultos o adultos mayores. No pasamos por un mecanismo de aprendizaje sobre el cuidado del medio ambiente, no tuvimos experiencias prácticas, lúdicas, contenidos curriculares, campañas públicas, no había acuerdos interinstitucionales, no había acuerdos internacionales, no había la claridad que hoy día se tiene sobre el cambio climático, sobre el calentamiento global, y esos que son términos que antes hubieran sido solo del dominio de especialistas, son cuestiones que hoy se discuten en las aulas, son cuestiones de las que hablan niños y niñas en las casas, son cuestiones que se transmiten de alguna forma también en las redes sociales. Pero esto que ha sido un aprendizaje positivo y ha sido un cambio social positivo,
o detonado por acciones públicas que generaron un cambio cultural, ha sido, digamos, totalmente contradictorio de lo que ha pasado con la relación cultural con la violencia en los últimos años. Sí podríamos decir que las generaciones de quienes hoy son niños, niñas, adolescentes, tienen una percepción de la violencia distinta de quienes hoy somos adultos y adultos mayores. Han tenido un aprendizaje, una convivencia con la violencia a lo largo de su vida muy diferente de la que tuvimos la generación adulta. La violencia hoy día está en los medios de comunicación, la violencia hoy día aparece como en esta nota prácticamente minusvalorada. No hay una alarma social por la violencia está en los videojuegos, la violencia está en los medios de comunicación, está en las noticias cotidianas, está en el espacio educativo, evidentemente está en la medición que podemos ver muy clara en las encuestas de dinámica de relaciones en los hogares que ha hecho el INEGI sobre la violencia intrafamiliar. Y la violencia, además, a través de la globalización de las tecnologías de información y comunicación, se puede conocer prácticamente en línea todo el tiempo, incluso se puede participar de ella en línea. Baste decir que para la red de organismos públicos especializados en combate a la discriminación de la Unión Europea y el Consejo de Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Discriminación del Consejo de Europa, el Internet es un espacio realmente en donde puede haber un cambio cultural, pero donde puede darse una transmisión enorme de los fenómenos de violencia que van ligados a condiciones de identidad como xenofobia, clasismo, racismo. Es por eso que el aporte que enviaremos además con expresiones concretas a esta Comisión de Educación del Senado tiene que ver con cultura de la paz y también tiene una relación con las propuestas que ha hecho la UNESCO y otros organismos internacionales sobre este tema en 6 puntos específicos. Uno, en confrontación social de la violencia, en una manera de producir expresiones locales, expresiones comunitarias de las comunidades educativas, expresiones también públicas contra los fenómenos de violencia que se dan, ¿no? En algún otro país, sin dar ejemplos específicos, me parece que un hecho como el que hoy aparece en esta nota del diario hubiera aparecido a 8 columnas y hubiera generado un repudio social, hubiera generado una confrontación social de ese tipo de violencia. No podemos aceptar la violencia y cuando no hay confrontación social, lo sabemos en casos como el clasismo, como la misoginia, los fenómenos culturales no tienden sino a reproducirse porque van siempre ligados a la ley del privilegio. La segunda son los contenidos, claramente, y de los cuales ya se ha hablado, se seguirá hablando evidentemente, no solo de educación para la paz, sino los contenidos que tienen que ver con educación para la igualdad, que no son similares, que tienen que ver con el conocimiento, el respeto de la diversidad y que tienen que ver con tratar de culturalmente ayudar a que nuestra democracia tenga como un horizonte la igualdad. Y que no lo tiene. Creo que esa sí es una diferencia sustantiva de lo que podemos ver en democracias constitucionales más avanzadas, en donde hay mejor nivel de desarrollo educativo, mejor nivel de desarrollo económico y también mejores niveles de educación. La igualdad es un eje central de estas democracias constitucionales y es un eje central también de los contenidos de la educación. El tercero son la apertura y la multiplicación de los espacios de diálogo y de debate dentro de las escuelas. Tienen que ver con los modelos educativos, evidentemente, pero no solamente tienen que ver con los modelos de transmisión del conocimiento, sino de la forma de gestión de las propias comunidades educativas, de la forma de gerenciar internamente a estas comunidades con todos los miembros que las forman. El cuarto es sobre inclusión educativa, porque aunque tenemos un sistema educativo que está fundamentado
desde que se creó esta Ley General de Educación, en la posibilidad de que todas las personas accedan a la educación en los mismos términos, la manera en cómo se ha construido el sistema, la manera en cómo se han construido sus subsistemas operativos, ha hecho que tengamos mecanismos de exclusión claros. Y diría un poco más, la educación hoy día no solo llega de manera desigual a las personas, a los niños y niñas que pueden estar en una escuela multigrado rural o que pueden estar en una escuela privada que tiene el acceso a prácticamente todos los servicios, capacidades, habilidades, sino el paso por el sistema educativo desiguala, llega desigual y desiguala a las personas, desiguala a los grupos sociales con un incumplimiento y con una contradicción clara de lo que fue su marco legal, su fundamento legal, que es una adecuación para todas las personas en situación de igualdad. El quinto, el modelo de aula y de escuela diversificada, es decir, nuevamente tiene que ver con el modelo de educación y tiene que ver con esta característica de poder no solo no diferenciar, no segregar, que el mecanismo educativo no sea segregante, sino que sea básicamente inclusivo y que tome en cuenta la posibilidad de que así como fuera de la escuela las personas conviven y tienden a convivir o deberían de tender a convivir armónicamente en espacios sociales, en espacios laborales, eso debería de pasar en la escuela. La escuela no debería de tener en principio un mecanismo, salvo por las especificidades de las necesidades educativas de cada uno de los niños, y tender a mayoritariamente ser espacios diversificados. Y el sexto son los espacios de resolución de conflictos y de sanción también de conductas inadecuadas. De sanción porque no puede ser el proceso educativo, la comunidad educativa y su relación con la violencia, uno de los principales mecanismos de aprendizaje de la impunidad, pero tampoco puede ser uno de los principales mecanismos de permanencia de las situaciones de conflicto, porque no hay manera de resolverlos, no hay los mecanismos adecuados para resolverlos. Y como ya se dijo también en mesas anteriores, cuando la percepción, la intención, los esfuerzos de quienes son los responsables, las autoridades educativas, están puestos en tantos temas al mismo tiempo, la resolución de los conflictos internos parece no ser un tema de prioridad. Terminaría solamente poniéndonos de nuevo en la mente la hipótesis: ¿qué habría pasado si este mismo caso, esta chica violada el 26 de marzo en una escuela secundaria del DF, por 3 compañeros, hubiera pasado en una escuela privada de alto nivel económico y fueran parte de familias conocidas? La respuesta social hubiera sido totalmente distinta, me parece, y esto creo que da cuenta de que también la discriminación, también la percepción distinta de lo que valemos las personas tiene una relación directa con la relación entre educación y violencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos ahora el uso de la palabra a la maestra Silvia Luna Rodríguez, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ella es profesora de educación primaria, egresada de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Cañada Honda, Aguascalientes, y maestra de educación media con especialidad en ciencias sociales por la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz de Monterrey, Nuevo León. Ha impartido clases en primaria, secundaria, educación media superior y normal. Cuenta con las maestrías en Organización y Administración de la Educación Superior y en Ciencias de la Educación. De 2004 a 2006 fue secretaria general del Comité Ejecutivo de la Sección 1 del sindicato. De 2006 a 2009 se desempeñó como diputada federal en la 60ª legislatura del Congreso de la Unión, donde fue presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología. De 2009 a 2010 ocupó el cargo de presidenta de la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos. Entre los años 2011 y 2012 fue la coordinadora del Colegiado Nacional de Desarrollo y Superación Profesional del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Actualmente es la presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Sindicato
al que ya me he referido. Por favor, maestra. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco primeramente al senador Juan Carlos Romero Hicks, que es presidente de la Comisión de Educación de esta Cámara, la invitación a participar en este espacio, un espacio de audiencia pública que da fe de que las tendencias de horizontalizar la toma de decisiones van dando resultado en este país. Primero, el espacio que nos corresponde compartir habla de combatir la violencia en el entorno escolar y es un gusto, solo el nombre del tema, una responsabilidad compartida. El derecho a la educación de calidad implica precisamente estos espacios de respeto a los derechos de los niños, las niñas, los adolescentes. Y está consagrado en el artículo 3º y 4º constitucionales, así como en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley General de Educación, y hoy, por fortuna, estamos hablando de cómo armonizar también la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Yo quiero, por lo que aquí se ha comentado, hacer esta reflexión, que las leyes por sí mismas y su aplicación son indispensables en toda sociedad democrática, aunque sabemos que no bastan para garantizar una convivencia armónica, pacífica, tolerante y respetuosa. Si se quiere lograr esto último, es preciso fomentar una educación que promueva en las personas el ejercicio responsable de su libertad, el desarrollo de su autonomía moral, así como la capacidad de solidarizarse y preocuparse por el bienestar colectivo. Así entonces, en este foro lo más importante que hemos escuchado es el desafío educativo de todos cuando hablamos que es una responsabilidad compartida. ¿Cuál es el gran desafío de la escuela? Educar para la vida, es decir, que los niños, las niñas, los jóvenes asuman que su convivencia con otros pasa por vivir responsablemente en una sociedad libre y democrática. A convivir se aprende, y es lo más importante que hoy tendríamos que reflexionar, que se aprende en la familia, se aprende en la escuela, se aprende en los medios de comunicación, se aprende en el espacio público. Por ello, para hacer efectiva la protección de los derechos humanos, los derechos en los que están incluidos los que hoy estamos señalando, tenemos que hablar de la prevención de esas conductas violatorias a esos derechos, eliminar las causas que generan esas conductas. Y hoy nos estamos refiriendo a garantizarlas en el sistema educativo de calidad, es garantizar esos derechos en el sistema educativo de calidad y de equidad. Es muy importante cuando hablamos del sistema educativo no reducir esa visión sistémica a la escuela. Hablar del sistema educativo no es solo hablar de una escuela, de docentes y de alumnos. Hablar de todo el sistema implica una concepción amplia para que todos podamos asumir las responsabilidades en el ámbito de competencia de cada quien. Para que la cultura de convivencia escolar pueda ser democrática, solidaria, pacífica, se requieren, por supuesto, políticas integrales de desarrollo social. Se requiere reducir los fenómenos de violencia e inseguridad que están más allá de la escuela y, por supuesto, pasar de la participación a la corresponsabilidad social de todos los actores educativos. Así podríamos aspirar los maestros a construir ambientes escolares libres de violencia. Es necesario conceptualizar el fenómeno de la violencia escolar, como ya se ha dicho aquí, como un problema complejo, porque abordarlo es necesario visualizarlo de manera multifactorial y multidimensional y partir, por supuesto, de un análisis contextualizado que reconozca, en el caso de las escuelas, las condiciones extraescolares de los alumnos. Aquí se ha hablado de una estrecha correlación
de las formas en que los alumnos conviven en su familia a cómo lo hacen en el ámbito escolar. ¿Qué hacer para prevenir y atender el acoso escolar? Primero, reconocer que la escuela no es un mundo aislado. Segundo, que la escuela necesariamente es un punto de encuentro, y aquí se mencionaba ese punto de encuentro de círculos fundamentales para el desarrollo humano, y que por supuesto reconocemos, y todos lo hemos señalado en diferentes espacios que aquí escuchamos, que la violencia en el entorno escolar tiene impactos en los procesos pedagógicos. Ya se ha señalado que menoscaba el esfuerzo profesional de los maestros para lograr los mejores aprendizajes de los alumnos. Y quiero citar uno de los resultados de TALIS, de ese estudio internacional de enseñanza y aprendizaje que publica la OCDE, en donde dice que en la mayoría de los países, 1 de cada 4 maestros pierde por lo menos 30% del tiempo de clase a causa del mal comportamiento de algún estudiante o debido a tareas administrativas, y algunos maestros pierden más de la mitad de ese tiempo. Es decir, ¿cómo llegan los alumnos al espacio escolar? ¿Cuáles son otros de sus efectos? La deserción escolar. Y por supuesto, hablar de la violencia entre pares o de la violencia en la escuela tiene consecuencias psicológicas para niños y jóvenes, porque la forma como conviven y cómo son tratados los niños en la infancia impacta la manera como vivirán y cómo se relacionarán con otros en los subsecuentes momentos de su vida. Para hacer efectiva la protección de los derechos humanos en la escuela, ¿qué esperamos los maestros? Primero, que se fortalezcan las capacidades institucionales de la escuela. Aquí ya alguien lo señaló muy puntualmente. Sin embargo, ha prevalecido la lógica económica por encima de la lógica pedagógica. Se le ha reducido la planta docente necesaria a las escuelas. Ya no tenemos psicólogos, ya no tenemos trabajadoras sociales, y es para nosotros importante recordar que hablar de esos ambientes escolares libres de violencia nos lleva a que se cumpla a cabalidad el artículo 3º, es decir, hablar de la formación integral. Pero tampoco tenemos maestros de arte, tampoco tenemos maestros que motiven el uso del tiempo libre aprendiendo deporte, aprendiendo recreación, y por supuesto eso va disminuyendo las capacidades de aprendizaje de los alumnos para relacionarse con otros, atendiendo normas, atendiendo reglas, atendiendo a resolver los conflictos entre pares, de manera tal que ese sea un aprendizaje de vida y sean aprendizajes transversales en el currículum escolar. Por tanto, es importante que si aspiramos a que la escuela tenga ambientes libres de violencia, que las construya comunitariamente, tenemos que dotarle de herramientas para ello, capacitar a los maestros, darles acompañamiento, pero no solo a los maestros, también a los padres de familia. Y aquí alguien mencionaba con mucha claridad, si no somos sensibles para visualizar la violencia en sus múltiples manifestaciones, lo tomaremos como la normalidad. Y eso es lo más preocupante, porque el niño o la niña, sobre todo las mujeres, cuando dicen obedece y calla, ese será un aprendizaje que reproducirán, y si es violentada, obedecerá y callará. Por eso será importante que hablemos de capacidades de la familia y de la escuela, porque sin ello estará exigiéndosele a la escuela algo para lo cual no le estamos dotando para que responda a esta exigencia. Y sobre todo, cuando aquí se menciona, en el entorno escolar crecen los problemas de inseguridad y de violencia, y esos se van reproduciendo en la escuela. El bullying, por llamarlo como comúnmente lo conocemos, es una más de las manifestaciones de violencia, es una forma más de violencia, desgraciadamente no la única. Esos fenómenos
de violencia en los ambientes familiares, extraescolares y por supuesto en la escuela limitan el derecho educativo de niñas, de niños y jóvenes. ¿Cuál es el compromiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Por supuesto, atender a un mandato constitucional, la convivencia escolar armónica. Tenemos la convicción de que la escuela pública es el espacio privilegiado para promover el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales de todo ser humano. Por ello, impulsamos programas en el ámbito de nuestra competencia para que los integrantes de las comunidades educativas, los maestros, los padres de familia, los alumnos, conozcan las causas, las manifestaciones y las consecuencias de la violencia, y estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para dotar de herramientas educativas que fomenten la sana convivencia, llegar a maestros y llegar a padres de familia. A esto obedece nuestro convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes nos imparten el curso de Derechos Humanos, el curso especializado de violencia escolar dirigido a maestros y a padres de familia. Hoy el alcance que tenemos a un poco más de un año, estamos hablando de 289,662 docentes. Pudimos realizar de manera conjunta con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una asociación que tiene como expertise el tratamiento de la violencia en las familias y en la escuela, Educadores Sin Fronteras, y con la Asociación Nacional de Padres de Familia, el protocolo de actuación para una escuela libre de violencia. Lo hemos editado y lo hemos hecho llegar a algunos de nuestros compañeros que van tomando estos cursos. No es importante aclarar, un documento normativo, es una herramienta auxiliar de quien decida utilizarla. También hemos coeditado con la CNDH 11 cartillas con temas específicos sobre derechos humanos. Signamos 10 compromisos para escuelas libres de violencia, subrayando que tener escuelas libres de violencia es un compromiso de todos. Voy a omitir los 10 compromisos para no abusar del tiempo de ustedes. En ese convenio de colaboración que tenemos con la Asociación Civil Educadores Sin Fronteras, se imparte un diplomado de prevención de la violencia en las familias y un curso de desafíos educativos para la convivencia escolar, en donde trabajamos con formación de formadores, es decir, formar a maestros que decidan a su vez formar a otros maestros y a padres de familia. Editamos folletos, por supuesto, para que sirvan de apoyo. Por ejemplo, el folleto de Sin afecto no prospera. La violencia hacia los niños es un delito, denúncialo, y les ponemos ahí cuáles son los espacios en donde pueden acudir para denunciar, y una guía para adultos responsables. ¿Cuál es el desafío para nosotros para poder hacer un esfuerzo extraordinario más allá de lo que curricularmente se le está exigiendo al maestro, que rinda cuentas y que sobre todo se le evalúa específicamente en algunos aspectos que están pasando a segundo término la formación del ser humano como tal, y solamente se están privilegiando algunos aprendizajes? Primero, estamos hablando del tiempo, el uso del tiempo de los maestros. Hablar de la normalidad mínima es hablar de que todo el tiempo se dedique a ciertos contenidos. Por tanto, ¿en qué momento podrán atender a los padres de familia? Y el otro problema es cuando los padres de familia, las abuelas, las tías, los hermanos mayores pueden tener tiempo para acudir a un llamado de los maestros y dialogar sobre aquello que son ya las primeras manifestaciones que pueden identificarse de un alumno o de una alumna que puede ser víctima o que puede estar generando violencia. Finalmente, para los maestros, ambos son víctimas de la violencia, el que la genera y el que la padece. Para nosotros es importante que hoy que se está hablando de armonizar, ojalá que este cuerpo legislativo pudiese revisar el artículo 31 constitucional. ¿Qué estamos haciendo también?
editando una colección que se llama El elogio de la educación, consejo de mentes brillantes, en donde diversos autores han generosamente puesto al servicio de este sindicato, de sus maestros, por supuesto, lecciones importantes, lección de pedagogía, lección de democracia, lección de participación, lección de arte, lección de historia, en fin, para que podamos tener un acercamiento a la visión de otros escenarios que viven las mismas problemáticas y cómo las están resolviendo. El objetivo de fondo de esta colección es avanzar y reivindicar la pertinencia de formar ciudadanos, porque aquí se hablaba de ciudadanía y esto es importante subrayarlo, que al tiempo de ser competentes en la resolución de problemas prácticos, sean capaces de desarrollar la democracia, una sólida sociedad civil y particularmente comprometerse con una cultura de pleno respeto a los derechos humanos. Finalmente quisiera señalar que cuando se piensa en educación, lo primero que viene a la mente es un salón de clases con bancas, pizarrón y alumnos atentos a la clase de un maestro. Para nosotros la educación no se reduce a eso. Frente al incremento de los índices de desempleo, de contaminación ambiental, de violencia e inseguridad, de enfermedades por trastornos alimenticios, de fenómenos disruptivos y de desintegración familiar, por mencionar algunos, se demanda a los docentes y a las escuelas que contribuyan también a resolverlos. Asumir que hemos saturado de responsabilidades a la escuela y que le hemos dejado sola, obliga a concretar políticas públicas que le acompañen desde los diferentes ámbitos para que pueda cumplir con su responsabilidad específica. Y de uno de los libros de esta colección del elogio que les comentaba, lo escribe Victoria Camps en la lección de ciudadanía que comparte con nosotros y señala: si bien es verdad que la escuela no lo puede hacer todo, también lo es que lo que esperamos es de ella, es que lo haga todo. Quiero subrayar algo que se comentaba al final de la mesa anterior. Si era en este diálogo de armonizar las leyes era necesario crear otra ley general de educación, yo quisiera dejar mi punto de vista aquí, que lo que urge después de armonizar las leyes es armonizar su implementación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora damos el uso de la palabra a la maestra Nelia Tello Peón. Es licenciada en Trabajo Social y especialista en modelos de intervención con jóvenes por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en Trabajo Social en esta misma universidad y de Semiótica en la Universidad de Anáhuac del Norte. Actualmente es profesora de carrera titular C a tiempo completo y fue directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social por 2 periodos. Cuenta con una experiencia de 35 años de docencia, tiempo durante el cual ha contribuido en la formación de estudiantes de licenciatura, especialidad y maestría de Trabajo Social. Es profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Le damos el uso de la palabra para que nos comparta sus comentarios sobre este importante tema. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y estar aquí después de la larga jornada. Me gustaría no repetir nada, pero les diría mentiras. Simplemente hay algunas cosas que voy a decir de manera diferente, pero se ha dicho mucho. Creo que se ha dicho de diferentes maneras, de diferentes expresiones, de diferentes formas de puntos de vista, pero ciertamente sí estamos en el punto de lo que nos interesa. Afortunadamente, porque luego se hacen reuniones en donde no se llega al punto. Estoy totalmente de acuerdo que el entorno y la escuela son una unidad, pero yo sí quiero especificar esta unidad. Me parece, yo misma lo he dicho muchas veces, que en la escuela se reflejan los problemas de la sociedad, pero ahora cada día estoy más convencida que no son un reflejo,
La escuela es parte de la sociedad. La escuela no podemos decir que se reproduce como algo aislado, sino la escuela es parte del orden de esta sociedad. Y desgraciadamente, en la modernidad hay muchas cosas que degradan la condición humana, que rompen la trama social y que se están dando en los diferentes espacios en donde nos relacionamos, sean espacios formativos o no. De aquí que cuando hablamos del entorno de la escuela nos refiramos de manera particular a la familia. Y entonces sea muy frecuente escuchar en los maestros, en cualquier trabajador de las escuelas, que dicen es que los chamacos cada día vienen peor. Hay que verlos, qué horror. No, pero si después ves a sus papás, entiendes. Bueno, y entonces ya con eso descargamos una parte y se la echamos a la familia. Y los mismos tipos de comentarios podemos escuchar en las familias en donde ahora exigen y cualquier cosa van y pelean. Y los maestros están temerosos de que los niños los acusen con sus papás, porque entonces va a venir y esa tensión de una que debería de existir en una comunidad escolar en donde padres y maestros que tienen la misma función formativa están en una tensión y en un enfrentamiento constante. Yo he estado en escuelas en donde los padres de familia la toman. Entonces, sí, son parte del entorno, pero en realidad tenemos que entender que somos parte de una unidad que necesita trabajar en conjunto. Esto, bueno, los diferentes, me voy a ahorrar las citas académicas, pero Morán habla de la complejidad, pero como lo tejido junto. No es cierto que por un lado esté la violencia en las escuelas y por el otro lado esté la violencia en las familias y por el otro lado esté el Estado. No, en la sociedad vivimos en una sociedad violenta, nos estamos educando dentro de esa violencia y la estamos normalizando. Bueno, ok, en eso todos estamos de acuerdo y es una violencia hasta cierto punto estructural que además se concreta en desigualdades, en grandes desigualdades que interiorizamos, porque hay que reconocerlo, nos creemos ajenos a la desigualdad, los desiguales son los otros, no. Todos hemos interiorizado esa desigualdad como una forma de vida, como una forma de ser. La tratamos de paliar, pero en realidad vivimos en una sociedad con características de desigualdad. Y esa desigualdad crea frustraciones, crea resentimientos, crea enojos, crea violencia. Las sociedades más pobres que nosotros no necesariamente son tan violentas, todos lo sabemos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de violencia, no solo podemos hablar de la violencia estructural, tenemos que hablar de la violencia social. ¿Y cuál es esa? Pues una más sutil, una más interiorizada en nuestras formas, una que a veces no vemos y que no reconocemos, pero que si somos capaces y nos damos un minuto de reflexión, podemos encontrar que en la mayor parte de nuestras relaciones hay relaciones de dominio y de sumisión. Como ya decía, ¿cómo te llamas? Como ya decía Silvia, la obediencia es una de las grandes virtudes, es de lo primero que tenemos que enseñar. No lo enseñamos bien en la casa, pero estamos convencidos que lo deberíamos de enseñar. Entonces los niños llegan a la escuela y son desobedientes. Pero esas relaciones de dominio y sumisión no nada más se dan en las escuelas y en las familias, se da en toda la sociedad. Ok, la organización requiere jerarquías, pero las jerarquías son funcionales. Las jerarquías no nos vuelven desiguales, no tenemos que ejercerlas mediante el dominio. Y sin embargo, en la cotidianidad las ejercemos mediante el dominio y aprendemos a ser dominados. Y somos dominados en nuestra casa, pero luego llegamos a la escuela y repetimos el modelito al revés. Pero además no se da de manera lineal. Pasamos por el entorno, el espacio público. Los niños pasan muchas horas al día en la calle con sus amigos. Los niños
viven este espacio que nosotros vivimos, los niños, niñas y adolescentes, no quiero ser incorrecta, y luego suelo ser, entonces por eso trato de ser muy cuidadosa, porque yo diría, los chavos, de manera normal. ¿Y qué es lo que pasa? Este entorno, ¿ustedes han visto cómo son los entornos de las escuelas públicas? Como muchas escuelas están verdaderamente llenas de graffiti, y el graffiti a lo mejor en sí mismo no representa nada, pero es significado como situación de inseguridad. Todas enjauladas y grafiteadas, pero si a las dos calles hay una pública, hay una privada, allí está pintado, está recortado el pasto, hay un policía privado y todo está en orden. Lo que pasa es que se está reproduciendo la sociedad. ¿Qué pasa en el entorno cuando salen? Son las horas de las salidas de las escuelas. Pues las escuelas privadas son en orden. Salen los niños, llegan los choferes, los papás, se van. Las escuelas públicas se quedan allí. No son tan niños, unos son muy niños y otros ya son mayorcitos. Pero el uniforme los pone igual. Cuando salen, ¿qué es lo primero que hacen? Se suben la falda y se bajan los pantalones para que se le vean los calzoncillos. Y entonces se quedan allí. Ellos no tienen clases después. Ellos no tienen proyecto. No están en el horizonte del desarrollo de esta vida. No es cierto cuando decimos que son nuestro futuro. No sabemos qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué pasa en las escuelas? En los estudios que nosotros hemos realizado desde el año 2000, hemos llegado a una conclusión muy dolorosa, pero una de ellas es: las escuelas, Weber ya lo decía, reproducen y socializan para ser apto para vivir en sociedad. Es cierto, nada más que socializan para vivir en esta sociedad. Y para vivir en esta sociedad tienes que vivir en una sociedad en descomposición, una sociedad en donde la violencia, la inseguridad y la impunidad privan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Saber tener habilidades para la violencia, para la violencia y la ilegalidad. Los alumnos aprenden en la escuela a moverse, en la escuela, en la vida. O sea, yo no le estoy echando algo que no quiero que se entienda, es que yo crea que los espacios sociales culpables de algo son la escuela. Creo que gran parte del problema cuando hablamos de violencia escolar es buscar culpables. Yo no busco culpables. Vivimos en una sociedad violenta y reproducimos formas relacionales de dominio y sumisión. Y creo que gran parte de nuestro problema y parte de los problemas de las leyes es buscar al culpable. Muchas veces lo que se tiene que hacer en la escuela es formarlo. Muchas veces los maestros tienen miedo. Dijo el profesor, la principal preocupación de los directores es la seguridad, claro, porque en cuanto asoma y aflora un problema en una escuela, los medios lo convierten en un escándalo. Entonces, lo primero que tenemos que cuidar es que no se vea que hay problemas en las escuelas, cuando es lo más normal. Son niños, grupos grandes de niños y niñas y adolescentes que se están formando. Tiene que haber problemas. Y pareciera que si hay problemas, no está funcionando la escuela. No, en la escuela tiene que haber problemas y lo que tenemos que hacer es tener capacidad para resolverlos. Pero si yo estoy diciendo que en la escuela se aprende la violencia porque es lo que se aprende en esta sociedad, también tengo que decir que entonces de manera formal tenemos que enseñar y desarrollar habilidades sociales para aprender a convivir, para aprender a dialogar, para aprender a mediar, para aprender a manejar conflictos de otra manera. Y esto es lo social, pero lo social no está estrictamente de manera evidente en el currículum, era parte del currículum oculto, pero resulta que ahora lo necesitamos como currículum, ya no sé cómo se dice, expreso. Y entonces allí pues debería de haber gente que esté trabajando lo social de manera particular, pero no. Quitan profesores
y los trabajadores sociales ayudan en las actividades administrativas, porque lo social en esta sociedad no es lo importante, cuando el problema que tenemos enfrente es social, es relacional. No estamos aprendiendo a relacionarnos en una base de igualdad, en una base de diálogo, en una base en donde la violencia sea la última alternativa, porque la que vamos a usar para relacionarnos con el otro. Nosotros hemos trabajado el entorno. Creemos que sí, de manera mucho más concreta, hay que trabajar el entorno. Hay que trabajar, les decía yo, de la salida de los estudiantes. Normalmente hay un lugar en donde se pelean. Los pleitos en esta secundaria, yo trabajo secundarias, así que nomás hablo de secundarias, son allá, son en la privada de acá, todos sabemos dónde son. Todos sabemos en dónde se consigue la droga. Todos sabemos quién da la droga. Todos sabemos cuáles son los grupos de pandilleros que vienen, que se llevan a las chavas, que las introducen a sus pandillas, porque no solo es problema de ellos, también es problema de ellas. Ahora cada vez más es problema de ellas. Todos lo sabemos, si pasa la luz, a la vista, pero a la hora que decimos, pues no, el gobierno no sabe en dónde están esos puntos de venta de drogas. No sé por qué no saben, pero alrededor de las escuelas todo el mundo sabe. Ese entorno sí se pueden hacer leyes que favorezcan las condiciones sociales de seguridad de las que ya estaban hablando aquí, pero como más a nivel nacional. Yo las hablaría más a nivel, a lo mejor más a nivel concreto. Existen, porque existe la prohibición de que no haya maquinitas, que no haya antros, a quién sabe cuántos metros de las secundarias, ¿verdad? Pero alrededor de todas las secundarias se da todo eso. Entonces, esa parte, claro que se puede modificar. La parte social, la parte relacional es una parte cultural que tenemos que trabajar para revertir la violencia. Hay que trabajar y hay que trabajar explícitamente en ella. Y esa es la parte que también se puede poner. No hay nada más que buscar castigos. Sí es cierto, hay que castigar, hay que establecer límites. Pero sobre todo hay que establecer las condiciones para que la situación pueda ser diferente. Sí hay una correlación, como decía Campa, absolutamente muy clara y muy lineal entre lo que pasa en la escuela, lo que pasa en el entorno y lo que pasa en la familia. Los niños que reciben golpes en su familia al mismo tiempo son golpeados y golpeadores en la escuela. Pero al mismo tiempo, estoy hablando de niños de 12, 13 años, adolescentes, ¿sí? Que han más de un 10%, genéricamente, más o menos, dicen que han sido detenidos alguna vez en su vida. Pero claro, también tienen parientes que están en la cárcel. Entonces, bueno, pues un 10% no es mucho. Pues cuando hacen huelga en la universidad y la detienen un año, pues nada más son 2,000 alumnos, los otros 250,000 están en sus casas. O sea, en esta sociedad necesitamos encontrar cómo incluir, cómo no excluir. Dentro de los estudios de violencia que hemos ido profundizando, hemos encontrado 3 características que se ven así. No sé mucho de esto de Big Data, pero si yo tuviera así todos los datos sobre la violencia que reportamos todos, en donde hay puntos de violencia, se ve que hay rechazo, desconfianza y exclusión. Entonces nosotros ahora estamos trabajando un programa que se llama Aceptación, Confianza e Inclusión. Y hemos trabajado también programas con los policías y los vecinos, porque los que están muy al tanto de qué es lo que pasa al entorno, en el entorno, son los policías que en el DF al menos sí hay patrullas al frente de las salidas de las secundarias, siempre volteando al lado opuesto de donde salen los chavos, pero sí hay.
En los estados no creo que en todos se necesite, no hay, pero tampoco es diferente la dinámica. Hemos estado trabajando en 11 municipios en el proyecto de Campa, en diferentes, muy diferentes, pero con problemáticas muy iguales, en donde esto del rechazo, de la exclusión, del rechazo, de la desconfianza y de la exclusión, se da como una constante. En donde hay más rechazo, más exclusión, es en donde hay más violencia. Y entonces nosotros lo que hemos trabajado es haciendo grupos de padres de familias, de maestros y de alumnos, cada quien, y policías, cada quien trabajando de manera independiente, y luego los juntamos y los formamos en algo que llamamos nuevos equipos de trabajo y los ponemos a hacer proyectos en la comunidad. A veces me funciona, a veces no me funciona, a veces me pagan hasta los cursos de los policías, pero luego no me los mandan, pero sin embargo sí tenemos, sí hemos hecho ejemplos importantes de esto y creemos que de manera concreta hay una tarea que hacer en el entorno de las escuelas, en donde los policías de proximidad, que hoy por hoy, creo que ayer oía que son los que tienen mayor rechazo de toda la población, se entrenen para prevenir los pleitos en el entorno de las escuelas, para prevenir la presencia intimidatoria de pandillas que hay, no creo que vamos a acabar con el problema de las drogas alrededor de las escuelas, pero sí alejarlas, y para ver que los chavos no se queden allí de manera indeterminada sufriendo condiciones de mayor riesgo. La mayor parte de ellos pues no tiene que regresar a su casa en ese momento. Gracias. Muchas gracias. Ahora quiero hacer una precisión. Cuando lo presenté a todos los que nos acompañan en esta mesa, cometí el error de mencionar a don Eusebio Vega, que originalmente estaba programado para estar presente este día. No pudo asistir, pero en su representación, en su lugar, asiste el ingeniero Daniel Hernández, quien es subsecretario para el Desarrollo Educativo de Guanajuato. Él es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus León, con el título de Ingeniero en Sistemas de Información. Realizó estudios de posgrado en Ingeniería de Calidad, Administración Financiera de Proyectos y un máster en Administración de Cadena de Suministros y Tecnología. Dentro del sector público se ha desempeñado principalmente en las áreas de desarrollo institucional, calidad y modelos de innovación. Colaboró con el equipo de economistas autores del Reporte de Desarrollo Mundial 2000-2001 del Banco Mundial. Además fue coordinador de programas de liderazgo avanzado en el The Washington Center for Internships and Academic Seminars, donde diseñó y coordinó seminarios especializados para el desarrollo de competencias de maestros y líderes sindicales del magisterio en Washington, D.C. En la Secretaría de Educación Pública se desempeñó durante 4 años como coordinador nacional del programa Escuelas de Calidad, donde además impulsó proyectos de innovación educativa como el de fortalecimiento de la gestión institucional y supervisión escolar, de mejora del logro educativo a través de comunidades de aprendizaje, la certificación del liderazgo directivo y mejora de la práctica docente con el uso de las TICs. Como ya mencioné, es subsecretario para el Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Adelante. Muchas gracias, senador. Saludo muy respetuosamente a todos los asistentes y a los que me acompañan en esta mesa de trabajo. En representación del ingeniero Eusebio Vega Pérez, secretario de Educación de Guanajuato, que por cuestiones de salud no pudo asistir, pero les mando un saludo y el agradecimiento, senador Romero Hicks, por esta amable invitación. Primero, una declaración de que en Guanajuato afirmamos que la convivencia en el entorno escolar sin violencia es un derecho de cada niño y de cada joven, y que sí es posible lograrlo. Compartimos esta preocupación que se ha vertido en las diferentes intervenciones por el incremento y la intensidad con la que se ha manifestado el fenómeno de la violencia en los últimos años. Cada estudiante que es víctima de algún tipo de violencia afecta su integridad, su desempeño académico, descompone la armonía de la comunidad educativa y nos lastima a todos
como sociedad y como seres humanos. Es así en que creemos que con la participación ciudadana activa y responsable se generarán de manera sostenida ambientes de convivencia pacífica y armónica desde el hogar, empezando ahí, que se ha comentado mucho, desde el hogar, y por supuesto también en la escuela, en esas pocas horas que se pasan los niños y jóvenes en la escuela, mismos que debe de prevalecer para erradicar la violencia. Hay un marco normativo y es lo que hemos estado y se ha estado dialogando. En Guanajuato les comento que desde el año 2013 se publicó una ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar en el estado de Guanajuato y sus municipios. A su vez, pues de ahí emanan otros ordenamientos secundarios como un reglamento para la convivencia en la paz en el estado de Guanajuato y un reglamento nuevo también para las escuelas. ¿A dónde voy con esto? Que pareciera que estamos sobreregulando el tema de la trata, del combate a la violencia de diferentes ordenamientos. Tal vez, y a veces lo que falta incluso es conocerlos y armonizarlos, por eso celebramos el que se tengan estos diálogos, porque luego con acciones muy sencillas, muy detalladas, se puede lograr la sinergia y luego la tan esperada también armonización en la implementación, como lo mencionaba la maestra Silvia. ¿Qué estamos haciendo para que esto de el combate a la violencia de manera integral y desde las diferentes partes se pueda llevar a cabo? Porque a veces lo que nos toca en los estados es tratar de hacer eso que luego no se logra a nivel macro, que es esa armonización y ponernos de acuerdo. Entonces, hemos participado, hemos integrado, hemos hecho un esfuerzo por que los 3 órdenes de gobierno, mediante la puesta en marcha de políticas públicas, los programas, los proyectos que ya existen, los procesos, llevemos entonces el desarrollo, así como objetivo único, el desarrollar la competencia en la escuela de los niños, las niñas y los jóvenes, la competencia de aprender a convivir. Primordialmente menciono a los niños, niñas y jóvenes, pero si realmente queremos que esto resulte, se tiene que involucrar toda la comunidad educativa, no puede quedar fuera de este proceso. Es así que incluso la manera en que nos hemos organizado, que se ha organizado el Ejecutivo en el Estado, es a través de lo que llamamos el eje Guanajuato Educado. En Guanajuato Educado están otras instancias, como es la Comisión del Deporte, como es el Instituto de Cultura, como es el Instituto también del Trabajo, etcétera, de aquellos que pueden de alguna manera con actividades y haciendo un gran catálogo, que fue el primer esfuerzo que hicimos, generar un catálogo de qué es lo que está haciendo cada quien y de qué manera está incidiendo, y algunos que con algunos estudios e investigaciones ya tienen resultados. Entonces poder de una manera coordinada poder hacer llegar todos estos, decía el senador, microesfuerzos macro desarticulados, pues tratar de empezar a macroarticularlos y dejar de estar haciendo tiros de escopeta por todos lados. Es así que creamos la red, basado en esta ley, se creó la Red para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar, en donde está integrada por un órgano estatal, en donde están los principales secretarías, es como intersecretarial. Y luego también a nivel municipal, en cada uno de los 46 municipios del estado, hay un órgano símil o espejo de este órgano estatal, también trabajando, discutiendo los temas de la prevención, la atención y la erradicación de la violencia. Y luego todavía adicional, se crea un órgano en cada una de las escuelas, pero sin querer duplicar los esfuerzos que ya se han realizado. Para ello se ha hablado del acuerdo secretarial, el 716, en donde está
hablar sobre la participación social. Entonces, los consejos escolares de participación social, de ahí emana estos órganos, y es como un subcomité, vamos a decirlo así, pero también donde tiene una participación activa los alumnos. Por ahí preguntaba la senadora si había algún modelo en el que se estuviera trabajando en donde hubiera participación activa de los alumnos. Sí lo hay, y lo tenemos en Guanajuato ya. Está en operación, lleva solamente, es el segundo ciclo escolar, lleva un ciclo escolar completo, y ahorita les cuento un poco más de los resultados y de las experiencias que hemos tenido. Les quiero comentar también que dentro del órgano estatal que les comentaba hace un momento, también está la Asociación Estatal de Padres de Familia. No podemos dejar fuera a los padres de familia. Está también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, están sus secretarios generales de las 2 secciones que tenemos en Guanajuato, porque a raíz de la emisión de la ley, también la interpretación luego no nos lleva a cosas buenas. Eso es importante, debe de haber una comunicación asertiva luego sobre los ordenamientos, porque luego los interpretamos de diferentes maneras y pareciera que le estamos cargando todo al docente y al director, y lo queremos hacer todólogo, y lo queremos hacer psicólogo, y lo queremos hacer mediador, y lo queremos hacer responsable de la disciplina, pero aparte también promotor de los aprendizajes. Tiene que bajar el sobrepeso y la obesidad, tiene que promover la cultura de la nutrición y resolver los problemas desde la escuela, que bueno, ya han sido muy comentados, y todo eso pues entonces requiere de un superdirector, que luego también, si los que conocen el sistema educativo sabemos que no todas las escuelas tienen un director porque no lo justifican, ¿no? Luego nos faltan docentes también. Entonces hay la primera línea de defensa, debe de ser justamente desde las instituciones hacia la escuela, para proveer de alguna manera de un sistema de soporte y de apoyo para que se pueda lograr en el aula lo que están encomendados en hacer los maestros, sin dejar de lado, por supuesto, el de que transversalmente podamos generar esos ambientes de convivencia. ¿Por qué? Porque los valores no se enseñan, los valores se viven. Entonces, si de alguna manera logramos generar esos ambientes en los que los alumnos estén trabajando y vamos a pensarlo, y ya les platico del proyecto que hay en Guanajuato, se le llama la República Escolar, y es un sistema autorregulado por los alumnos, en donde los asesores es el Consejo Escolar de Participación Social, es decir, los padres de familia también están ahí como asesores, están sus maestros, está el director y están algunos miembros de la comunidad que han decidido también participar de manera voluntaria, donde están asesorando a los alumnos, y para que ellos fomenten su propio incluso sistema de consecuencias, porque ellos generan sus propios también reglamentos y señalan la violencia, la combaten, y con este sistema de consecuencias entonces la rechazan también. La República Escolar, les leo una breve descripción. Es un modelo de formación integral en valores, está sustentado en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica. No estamos haciendo cosas diferentes de lo que ya está establecido, a veces lo único que necesitamos es aprovechar lo que ya hay, que busca generar espacios para el desarrollo y la práctica de competencias ciudadanas en los estudiantes, conscientes de la importancia que tienen las normas en la regulación de la convivencia sin violencia, el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos, libres, participativos y con responsabilidad social, capaces de reconocer las fortalezas y debilidades en su entorno para diseñar y desarrollar proyectos de transformación social. Es un aprendizaje basado en proyectos. Consiste en la representación de una organización del sistema cívico-político de México, en que se desarrolla desde su elección hasta el informe de resultados de la gestión de las presidentas y presidentes electos en la escuela para la escuela. Esto nos ha ayudado a que también se entienda las obligaciones y la responsabilidad, porque lo que sucede ahí en el aula, en las escuelas, es luego también lo que se va a reflejar en la sociedad. Y como ya lo mencionaba también la maestra, es la caja de resonancia de la escuela, también lo que sucede en la sociedad. Entonces, ese trabajo ayuda a generar conciencia, pero luego de nada sirve que saliendo de la escuela, de esas pocas horas que están los alumnos en las escuelas, luego empiezan a haber algunas otras conductas en los padres de familia, en
en sus tíos, en los familiares, en la gente de la calle, que sea una imagen contraria a lo que están teniendo como un aprendizaje dentro de las escuelas. Es por eso que en el órgano estatal lo que procuramos hacer es que donde estamos trabajando, en estas escuelas, tenemos que hacer un trabajo integral también en la comunidad que está alrededor de la escuela. Es verdad que la escuela puede afectar el entorno en la que se encuentra, pero también sabemos que sucede lo contrario, que el entorno en el que se encuentra la escuela, si no la protegemos, entonces la va a invadir. Entonces tiene que ser un trabajo, ahí hay responsabilidad, y vuelvo a señalarlo, lo que es el diálogo de esta mesa, hay que trabajarlo de manera integral, participativa, y tenemos que ponernos de acuerdo. Los principios que rigen este modelo de escuela es la formación a través de valores humanos y universales como libertad, respeto, igualdad, justicia, solidaridad, responsabilidad, honestidad, amor y benedicencia. No hablar mal de los demás. La participación como principio básico de los derechos humanos. La democracia como derecho de intervenir en el proceso de la toma de decisiones y la realización de encomiendas para el beneficio común y escolar. Legalidad y conciencia social como garantía de la convivencia pacífica. El diálogo como medio para entender al otro y establecer acuerdos conjuntos y desarrollar un sentido de pertenencia a su grupo, comunidad, estado y país. Además de la promoción de valores y se está promoviendo la cultura de la paz, hábitos sociales, esto ya lo mencioné. Algo más destacable, son dos vías en las que los ordenamientos tendríamos que trabajarlos, en la parte de la prevención y en la parte de la atención. En la prevención mucho se ha hablado de todos estos programas que se pueden llevar a las escuelas, la charla con los talleres, con los maestros, con los padres de familia, con los mismos alumnos, pero ¿qué sucede cuando ya un fenómeno se manifiesta en la escuela? Un acto como el que mencionaba Ricardo. Ahí tiene que haber una reacción inmediata por parte de la autoridad especializada en la materia, tiene que haber una protección inmediata a la persona agredida, pero también tienen derecho los agresores. Entonces, de alguna manera tiene que haber todo un aparato que pueda también activarse de manera inmediata. En Guanajuato hemos generado aprendizaje, pues con ahora sí que a prueba y error, en esta coordinación interinstitucional con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Procuraduría de Justicia del Estado, con el DIF estatal, porque los diferentes casos, cuando surgen, a veces llega tarde la información y la reacción entonces no es la esperada por la sociedad. A veces lo que sucede es que los tiempos de gobierno, los tiempos de reacción de los protocolos que tenemos no son siempre los esperados por la sociedad. Ahí es donde tenemos que actuar de una manera mucho más coordinada. Hay protocolos, los protocolos son herramientas, los protocolos son perfectibles y los protocolos los debe de conocer toda la sociedad. Debe de haber también alguna forma de difundir todas estas herramientas que lleguen de una manera expedita, que llegue de una manera no en pirámide a cada una de las personas que conforman la comunidad educativa, para que incluso puedan clasificar conflicto de violencia y pueda actuar el órgano estatal y puedan actuar de una manera también rápida las instituciones cuando ya se trata de la atención. Para ello constituimos un centro de atención y ese centro de atención lo distribuimos en 8 regiones en el estado y es la forma más expedita de estar cercano a la escuela para poder reaccionar de manera inmediata. También se constituyó la primera generación de red de mediadores que pues aprovechamos al Supremo Tribunal de Justicia del Estado con un diplomado en el que ya se han capacitado más de 800 figuras educativas. También realizamos ya diagnóstico, el cual también con todo gusto vamos a compartir, un diagnóstico que vamos a hacer cada año para final de ciclo escolar, donde se deriva información de los casos de violencia que fueron registrados, pero también de lo que ha sucedido en las escuelas con la implementación de diferentes modelos de intervención para la prevención. Este diagnóstico, bueno, lo voy a poner a su disposición. Bien, como veo que el tiempo se me agotó, pues concluyo con comentarles que las estrategias pues deben de ser multifrente, tienen que garantizar en los estudiantes
el éxito formativo, coordinar y multiplicar acciones con la familia. Tenemos que seguir trabajando con la familia. En Guanajuato ya no le llamamos escuela para padres, ya le llamamos escuela de familia, porque ya es el abuelo, el tío, la hermana quienes están más cercanos a los educandos, y que son los que luego también asisten o tienen la capacidad de poder asistir y estar colaborando en la escuela, en los consejos escolares de participación social. También con la organización civil organizada, pero con esfuerzos coordinados. Muchas veces llegan a las escuelas, luego no nos enteramos, o están llevando a cabo algunos modelos que pudieran ser útiles, ya con algo de inteligencia educativa, así le llamamos, que podamos decir, oye, mira, este modelo puede servir mejor en este tipo de polígono, o con este tipo de escuelas, o con este nivel. De igual manera, pues con los medios de comunicación, luego se enseñan también de la forma en que se promueven y difunden los actos de violencia que suceden en las escuelas, trabajar con el sector salud pública, seguridad pública y las organizaciones para el desarrollo social, así como a nivel ya más micro en los ayuntamientos municipales. Hay que aprovechar la experiencia y el apoyo de los docentes, los promotores de los derechos humanos y por supuesto los investigadores, ya que a través del proceso o acciones educativas es como podemos prevenir y revertir esta problemática que se ha acrecentado. En resumen, se requiere el amplio compromiso, sí, de la sociedad, pero también de la coordinación efectiva de todos los que nos estamos especializando en el fenómeno, y por supuesto lograr una comunicación asertiva. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Sin duda hemos escuchado 4 muy ricas intervenciones que coinciden en en varios de los temas que expusieron cada uno de ellos. Muchas veces el trabajo como moderador es un desafío importante, porque no solo se trata de sintetizar o de hacer una síntesis de lo que dijeron los que intervinieron, sino de encontrar puntos de encuentro entre las distintas intervenciones. Yo, para no extenderme mucho en el tiempo, yo destacaría en términos generales algunos conceptos que vertieron los 4 ponentes de esta tarde, de esta mesa. Principalmente tiene que ver con el tema de, por un lado, que vivimos un entorno, vivimos en una sociedad que ha aprendido a vivir con la violencia, que es una sociedad muy distinta a en la que crecimos algunos de nosotros o en la que crecieron nuestros padres. Yo destacaría también el tema sin duda central de esta mesa, que tiene que ver con la relación de las escuelas con su entorno, el tema de la responsabilidad institucional, de dotar a las escuelas de los suficientes recursos humanos y de llevar a cabo la capacitación necesaria para permitir que las escuelas o los docentes y los directivos de las escuelas pues tengan elementos para poder llevar a cabo esta tarea que en parte les estamos exigiendo, ¿no? Y sin duda alguna que es un tema que no corresponde exclusivamente a las escuelas, que es un tema en el que tenemos que buscar un cambio cultural, diría yo, como lo decía Ricardo Bucio en una parte de su intervención, pues para que podamos aprender a desarrollar una nueva capacidad de relacionarnos en sociedad, donde no consideremos como algo dado la desigualdad, por ejemplo, que empecemos a cuestionarnos ese tipo de cosas. Sin duda se trata de un desafío de largo plazo, pero me parece que estamos en lo correcto desde el momento en que estamos, pues por lo menos en el Senado de la República, escuchando las voces expertas en un tema tan delicado como este, pues para empezar a corregir en la medida de lo posible pues este camino por el cual hemos transitado, y que sin duda pues muchos de ustedes tienen mucha claridad de que evidentemente no vamos por un buen camino y que hay muchas cosas por hacer, que hay países que han logrado importantes logros, que han logrado importantes cambios, a partir de reconocer estas cuestiones, y que bueno, México
pues no tiene por qué no poder hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que pues vamos por un buen camino al momento en que en el Congreso pues estamos escuchando este tipo de reflexiones de parte de los expertos. Yo pasaría a dar uso de la palabra, me está pidiendo el uso de la palabra el senador Romero Hicks. No sé si mis colegas presentes también quieran intervenir, pero le cedo el uso de la palabra al senador Romero Hicks. Gracias. Inicio por reconocer al resto fiel que todavía esta hora se encuentra con nosotros, y para, desde luego, también agradecer las 4 participaciones. A mí me inquietan 2 cosas que me gustaría plantear de manera general, si hay una respuesta lo más breve que sea posible. Por ejemplo, hay una estigmatización sobre el que genera la violencia y quién es la víctima. Sin embargo, en todo esto, en la legislación, no podemos quedarnos con esto. Necesitamos ir a la solución y a la parte del diagnóstico integral. Y es fácil sucumbir, como algunos ya comentaron el día de hoy, a caer a la idea de que con una ley nueva y con más dinero y con mejores integraciones transversales esto podría servir, pero la pregunta sería, en concreto, como esto es un tema de interacciones múltiples, porque no solamente es entre niñas y niños y jóvenes, están los padres, están los maestros, están los directivos, están todos los entornos que han sucumbido a un mundo de violencia. ¿Cuáles serían las recomendaciones más específicas de legislación a lo que tenemos en este momento para poder atender y avanzar como poder legislativo? Si me permite, senador, le pediría a los ponentes que respondan y después le daría la palabra. Y como es una pregunta general, pues que creo va dirigida a los 4, les pediría que traten de responder de manera breve, pero desde luego si pueden los 4. Senador, yo comentaría desde una perspectiva amplia, quizás no con la especificidad que usted menciona, pero sí que creo que conceptualmente es adecuada, lo que tiene como eje central la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde hace una definición de qué es la discapacidad, cuáles son los tipos de deficiencia que componen el hecho de que una persona tenga desigualdad de condiciones y lo que es la discapacidad, y la Convención hace una diferencia y dice que la discapacidad es la relación de la persona con discapacidad en un entorno adverso. Y la Convención entonces hace todo un desarrollo para trabajar sobre el entorno y no para trabajar sobre las deficiencias de la persona que tiene algún tipo de discapacidad. Me parece que esta perspectiva como tal es muy importante cuando hablamos de violencia, y en ese sentido, como usted menciona, de víctimas y victimarios, porque en realidad sí se pueden hacer políticas, se han hecho ya políticas tanto a nivel federal como a nivel de las entidades federativas, en donde lo que se busca es tratar de disminuir el número de victimarios o de minimizar, de restringir, de detectar a los posibles victimarios para poder disminuir también el número de víctimas, pero eso no erradica la violencia, ¿no? Programas donde lo que se busca es poner de alguna manera la responsabilidad en los alumnos, en las estudiantes, como si ellos fueran los responsables del fenómeno de la violencia. Creo que esos no van. El tema sí es el entorno. Entonces yo pensaría que de entrada la legislación no puede ir sobre la perspectiva de las víctimas y victimarios, sino sobre la perspectiva del entorno, tanto del entorno de la comunidad educativa como del entorno social. Gracias. Creo que hablar de por qué se requiere invertir. Bueno, decíamos que en el actual sistema educativo ha prevalecido la lógica económica y haciendo recortes, de tal manera que estamos hablando de escuelas pobres para alumnos pobres. Si no, veamos lo que pasa con CONAFE. Aquellas comunidades aisladas
porque tengan solamente 20 niños, están condenados a no tener un maestro, sino un instructor de secundario, de bachillerato, que por una beca vaya a hacer las funciones de docencia. ¿Cuáles son sus posibilidades para que les brinde a los niños, a los jóvenes, hasta el bachillerato ya, una formación integral, que sea más allá de las competencias que se esgrimen como las fundamentales, las competencias para la vida? Y la otra parte, la adecuación de la infraestructura, hoy que se mencionan aquí cuestiones de discriminación. Estamos obligados, porque es un derecho a la educación, a recibir en las escuelas a los niños con cualquier discapacidad. Sin embargo, las escuelas no tienen las condiciones para brindarles esa educación de calidad, y lo que en ocasiones sucede es que son los primeros que resultan en la convivencia entre pares agredidos, discriminados, excluidos, y ahí empiezan a generarse problemas de violencia. Y yo coincido con lo que decíamos, para los maestros, quien genera como quien recibe es víctima de la violencia. No podemos pensar que uno es malo y otro es bueno. Nos preocupan ambos, porque en algún momento quien genera violencia está siendo violentado, sino cómo aprendió esas conductas. Y el tiempo de los docentes. Los maestros tienen un contrato por un determinado número de tiempo y luego tienen que buscar otro empleo complementario. Por tal motivo, pensar que en el tiempo extraclase van a atender actividades extracurriculares y demás, es, creo que, pedirles cosas que podemos en algunos casos extraordinarios obtener, pero no en su generalidad. Entonces creo que es importante revisar, sí, la legislación, pero ser conscientes que busquemos o debemos buscar cómo realizar aquello que la ley nos fundamenta como el ambiente ideal. Nadie dice que no, todos aspiramos a una sociedad libre de violencia, y la escuela es, por fortuna, con todo lo que se diga, aún el espacio más seguro para los niños, para los jóvenes, para los padres. Y los maestros somos los primeros preocupados porque ese ambiente de seguridad se extienda a todo el entorno. Entonces, me parece que hablar de legislaciones, sí tenemos que llegar a políticas públicas que modifiquen los entornos, y si ahí es necesario legislar, también tomar en cuenta algo con lo que yo iniciaba. No bastan los consensos para hacer una ley, se requieren consensos más amplios para implementarlas. Gracias. Totalmente de acuerdo. En realidad no podemos seguir en las leyes victimizando ni a uno ni al otro, porque al señalarlos nos olvidamos que finalmente es parte del proceso de socialización de los niños y de los adolescentes en la escuela. Por eso van a la escuela, precisamente para ser formados. Y si en vez de considerar que esa es una necesidad, lo consideramos como un problema penal, entonces ya estamos mal. La segunda problema es los maestros también señalados, todo esto de los salarios mínimos que tienen que pagar en caso de que vean algo y no sean corresponsables. Es que es muy difícil en una escuela realmente en donde hay tantos alumnos que el maestro sea señalado como el culpable. Para mí sí es muy grave buscar culpables. Para mí sería mucho más fácil, mucho más justo crear condiciones de desarrollo. Y por supuesto, en caso de que hubiera culpabilidades de algo, pues también señalarlo en leyes que correspondan a esto. O sea, cuando se han presentado casos de violencia y que ha habido muertes, pues hay unas leyes que determinan y analizan esos. ¿Por qué meterlos dentro de una ley de funcionamiento de la normalidad escolar? O sea, esa parte no es muy fuerte, como se puede notar, pero sí creo que es muy importante no estigmatizar, porque en la mañana sí nos hablaban un poco de los chavos fuera de los que atendía Elena Saola, de los que están
internación. Y la verdad es que sí hay un poco de estadísticas. Mientras menor nivel de estudio se tenga, mayor posibilidad de caer en la delincuencia hay. Y además lo que pasa cuando estos chavos entran, que salen rápido, el plan de vida que les ponen es regresarlos a la escuela, de donde fueron expulsados por incapacidad de poder atender a la escuela. Entonces, simplemente trasladamos los problemas a otro lado. Yo sí creo convencidamente en esto del entorno, de crear las condiciones, al menos en el entorno escolar, que sean sustentables para el posible desarrollo. Y ya bueno, pues si vamos acotando el problema, probablemente se pueda hacer. Pero creo que el espíritu de la ley es lo que hay que trabajar de manera más consistente. Gracias. Muy rápidamente, coincido con lo que dijeron mis compañeros. Hay un tejido escolar. Ese tejido escolar se ve dañado cuando hay algún efecto de violencia. Todos los alumnos tienen derechos. Entonces, ahí es donde se debe de centrar donde se pretende legislar. Hay que pensar más en la generación de las capacidades y esa inversión que se tiene que hacer para poder, cuando ya sucede algo como esto, reconstruir ese tejido escolar. Queda muy dañado. Ya independientemente de quién es el culpable, qué fue lo que sucedió ahí, hay cosas que luego no sabemos que hay detrás. E insisto, todos los alumnos, todos los docentes, toda la gente que está en la comunidad educativa tienen derechos. La violencia no solamente es entre pares, sino la violencia se puede dar entre cualquiera. Hay un video que está circulando que se llama El sándwich de Mariana, en el cual pues le quitan el sándwich a una alumna todos los días, hasta que la sigue y se da cuenta de que es quien está quitando el sándwich, tiene problemas en casa muy fuertes. Entonces ya lo que hace es mejor llevar 2 sándwiches, aquí tienes el tuyo, acá conmigo, porque pobre, por lo que ya está pasando, ¿no? Y entonces también hay que entender ese fenómeno, generar las capacidades institucionales que sean necesarias y también escolares para poder atender y erradicar la violencia y el fenómeno que causa después en el tejido escolar. Muchas gracias. Solicitó el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis. Por favor, senador. Sí, muchísimas gracias. Pues lo que alcanzamos a escuchar nos da mucho gusto oírlo. Yo soy profe, soy educador. Yo trabajé en escuelas secundarias técnicas durante más de 20 años frente a grupo. La pregunta sería, ¿se puede prevenir la violencia? ¿Se puede erradicar la violencia? Desde la escuela, yo como educador seguiré sosteniendo que sí, porque si no, entonces sería un fracasado pedagógico. No podemos rendirnos ante este problema. Por eso hemos insistido que tenemos que revisar con puntualidad el tema de la currícula. En la reforma educativa fue una insistencia pertinaz de que la reforma educativa no dejaba ver cuál era el perfil del educando que se pretendía obtener después de la reforma. Eso es elemental. Es decir, voy a corregir el artículo 3º constitucional y le voy a incorporar conceptos como educación de calidad. Le voy a incorporar conceptos como el tema de la permanencia de los maestros en el trabajo. Le voy a incorporar conceptos como el tema de la promoción de los maestros en el trabajo. Y le voy a incorporar conceptos como el ingreso de los profesores al trabajo. ¿Está bien? Alguien lo dijo ya de ustedes, hubo un consenso entre un grupo de senadores y dijeron, así tiene que ir la reforma educativa. Los que somos educadores nos opusimos a eso porque no planteaba qué problemas iban a solucionar de fondo que tenemos actualmente, que persisten con esa reforma educativa. Hoy, si revisamos el perfil del educando, evidentemente a ninguno de los que somos
educadores y menos a los padres de familia ni a la sociedad les complace el perfil, lo que está sacando el sistema educativo nacional, porque la violencia se ha generalizado. Entonces, ¿por qué insistimos en el tema de la currícula, tanto del formador o del educador como del educando? Es decir, las materias que se están enseñando en las escuelas normales, formadoras de maestros, corresponden a la aspiración o al perfil que se requiere del educando para que ya no sea violento, para que ame entrañablemente a su patria, para que respete los derechos humanos, para que respete la ecología. Lo que le están enseñando al normalista, ¿lo va a poder reproducir en esa situación con los alumnos? El tema del perfil del educando, las materias que lleva en su formación, niñez es vida, y lo decimos los que somos orgullosamente egresados de la escuela pública mexicana. Yo toda mi educación la tomé en escuelas públicas, y yo puedo presumir que la generación nuestra no es una generación violenta, pero por una razón, porque la currícula contemplaba, entre otra, el tema de la vinculación de la escuela con la sociedad desde una visión desde una visión que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, pero además desde una visión cívica y ética, que hoy esa parte se está abandonando. ¿La escuela puede resolver el problema? Sí. A la escuela, el entorno de la escuela, ¿cuál es? Delincuencia, bandas juveniles, promiscuidad, desintegración familiar, pobreza, hambre, violación sistemática de derechos humanos. Niños y adolescentes con esas características llegan a la escuela. Y entonces viene el enfrentamiento del educador con el educando y sus problemas, y como una piedra con muchas aristas, hay que empezar a pulirlo. Para eso es la currícula, para eso es la ética del que está educando. En la medida en que vayan bajando los índices de delincuencia, en la medida en que las bandas juveniles vayan desapareciendo, en la medida en que las cuestiones de promiscuidad, de desintegración familiar tengan impactos positivos, entonces la escuela está cumpliendo con su función. En la medida en que eso no sucede, entonces la escuela no está cumpliendo con su función. Hoy decía un ponente en la mañana y coincidimos plenamente con él, la escuela ya no se le ve como el espacio en donde se protege a los niños. Y tiene razón porque la violencia se ha desatado. Seguiremos insistiendo en eso, los que somos educadores seguiremos insistiendo en esa parte de que la educación es la alternativa. Coincidimos también con lo que han planteado en el sentido de que las reformas legales ayudan, sí. Hoy la intención es ver cómo empatamos, cómo armonizamos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con la Ley General de Educación, necesario. Pero el otro gran tema, ayer se discutió en el Senado de manera fuerte el tema del presupuesto para la implementación de la ley, que es el otro gran problema. Amistad o amor que no se refleja en el presupuesto, esa no es amor. No es amor, es otra cosa, pero no es amor. Sí, entonces, su presencia aquí nos anima, de veras, nos anima a seguir buscando alternativas a partir de lo que ustedes nos vienen a plantear aquí, a partir de la experiencia que cada uno de ustedes tienen en sus ámbitos de trabajo. Yo como senador, créanme que estoy muy motivado, muy incentivado por lo que he escuchado hoy el día de hoy aquí en esta reunión, y muchísimas gracias, de veras, muchísimas gracias por su participación, y creo que si todos mostramos el interés que ustedes han mostrado
en sus ámbitos de trabajo para erradicar este problema, para modificar el entorno, que desde mi punto de vista la escuela influye de manera determinante, ¿sí?, para que las generaciones venideras pues tengan ya otra visión y su actuación sea con respeto a todo lo que hemos planteado en esta reunión. Muchísimas gracias. El senador hizo una pregunta. Sí, que si se puede prevenir desde la escuela, yo mismo me conteste, pero sí me gustaría escuchar la opinión de los compañeros. Sí, yo les pediría, digo, lamentablemente el tiempo es el enemigo de este tipo de eventos ricos en reflexiones. Si pudieran contestar muy rápidamente, sé que es muy difícil a lo que está preguntando el senador de Médicis, o si uno de ustedes quiere dar la respuesta, también se los agradecería. Pero adelante, si quieren responder los cuatro, obviamente lo pueden hacer. Sí, solo comentar, coincido con usted, la violencia es un aprendizaje social, es un constructo social y hay que deconstruirlo. Entonces, en ese sentido, me parece las escuelas, los educandos, el país, el propio Senado debe de partir de la perspectiva de, aún siendo una situación tan compleja, una situación que implica tantos elementos, que no implica en términos legislativos solo a la Ley General de Educación, sino a una enorme cantidad de leyes y también de leyes estatales, de ordenamientos locales. Sí creo que si el concepto, la perspectiva de cómo deconstruir y cómo reconstruir este espacio social privilegiado que es la escuela se tiene claro, la legislación lo podrá hacer. Las políticas públicas es indispensable, pues el presupuesto, pero sí creo que la definición conceptual sobre la que se base va a ser determinante. Ello va a definir un poco lo que va a pasar en los próximos años. Con una coincidencia plena, lo que se aprende se desaprende. El tema más claro sería cómo hacerlo, quiénes y en qué espacios. Yo me permito muy rapidito leer. Para que un país tenga buenos ciudadanos, antes que nada necesita planteárselo de manera clara, a través de la familia, de los medios de comunicación, de la sociedad y de la educación. Para tener buenos ciudadanos hay que proponérselo explícitamente y educarlos para que lo sean. Pero esa tarea no corresponde solamente a la escuela. Tenemos que comprometernos todos y fomentar precisamente una colectividad educada, cohesionada y comprometida. Ojalá que todos podamos conceptualizar qué sería un buen ciudadano y luego desde todos los ámbitos qué tenemos que hacer para educar a quienes serán esos ciudadanos como lo estemos percibiendo socialmente. Así como usted dice cuál es el perfil de egreso de la escuela, bueno, cuál es el ciudadano al que aspiramos y formarlo todo para que no le generemos contradicciones a los propios niños y a los jóvenes. Lo que en un espacio es válido, en el otro está prohibido. Lo que en una parte se permite, en la otra se reprime. Creo que ese es el gran consenso social que requerimos para que la escuela también pueda hacer la parte que le corresponde. Senador, la respuesta es sí, sí se puede, está comprobado. Este modelo que le comentaba de república escolar, ellos mismos, los alumnos, están autorregulando, se está volviendo la escuela una institución aprendiente. Aprende solita la escuela y está expulsando la violencia. Algunas escuelas, los mismos alumnos ya quieren declarar cero bullying. Dicen, esta escuela ya está libre de bullying. Y es porque ellos lo están declarando así. Yo insisto en que tiene que fomentarse el desarrollo de capacidades para que esto se pueda lograr. Si queremos un mediador o alguien que tenga capacidades y habilidades de mediación por cada escuela, la especialización cuesta. Entonces la inversión, pues hay que pensar muy bien en dónde, digo, el dinero, la inversión hay que pensar en dónde meterla, la especialización cuesta. Pero la respuesta es sí se puede y ahí está, ya se puede ver, es visible. Muchas gracias. Bueno, pues creo que hemos tenido una mesa muy rica.
Ya adelanté yo antes de las preguntas una especie de síntesis de lo que ustedes expresaron en esta mesa. Me parece que nos dejan una muy importante tarea aquí en el Senado de la República. Yo les agradecería, Ricardo habló de una propuesta concreta basada en 6 puntos que nos harían llegar, pero además les agradecería si en la medida de lo posible, porque vi que varios de ustedes hablaron a partir de notas hechas a mano, si pudieran también hacernos llegar algún documento que abunde sobre lo que ustedes expresaron esta tarde aquí en esta mesa en particular. Les agradezco mucho a todos, pues muy buenas tardes.